Antes de iniciar con el sermón de esta mañana, permítanme hacer una oración. Le invito a inclinar su rostro, estar en reverencia. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, como hemos entonado las alabanzas esta mañana. Nuestro corazón está lleno de gozo, Señor, de gozo y de gratitud por tus incontables bendiciones. Gracias por la vida, Señor, gracias por la salud, gracias por tu cuidado y protección, gracias por darnos este lugar, Señor, donde reunirnos para alabar tu nombre, para adorarte, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros, gracias por tu perdón, por tu misericordia. Y, Señor, tantas cosas por las cuales nuestro corazón en este momento siente gratitud y deseo, Señor, de adorarte por todo lo que tú eres y haces en nuestras vidas, Señor. Te rogamos ahora, Padre, que tu Santo Espíritu tome el control absoluto, Señor, de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestro corazón, a fin de que estemos en absoluta reverencia, Señor, atentos a tu voz. Sé tú quien habla a través de tu siervo a nuestros corazones. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella, Señor, que sea para edificación de tu cuerpo, que es la Iglesia. Todo esto lo suplicamos y lo agradecemos porque sabemos que nos lo concederás en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. El título del sermón es Ser como niños. Y quisiera que tomara usted esta imagen en su mente, a un recién nacido, la imagen de un recién nacido. Y entendemos que ese ser humano que acaba de nacer es un ser totalmente puro, limpio. En su corazón no hay pecado aún, aunque nacemos con la naturaleza pecaminosa. Ese pequeño ser humano le llamamos la etapa de la inocencia. Y la palabra inocencia o el término inocencia significa simplemente ausencia de malicia. Ese ser humano no solo es incapaz de pecar, de hacer algo malo, es incapaz ni siquiera de tener la intención de hacer algo malo, es decir, en su mente, en su corazón, no hay ni siquiera un pensamiento maligno. Luego, después de que el niño empieza a crecer, 2, 3, 4 años, todavía está en esa etapa de inocencia. Los padres nos esforzamos, de veras, por hacerle entender a ese bebé, a ese niño, que aparte del bien existe el mal. Cuando empezamos a utilizar la palabra no en nuestro vocabulario, no hagas esto, no hagas aquello, no digas así, no corras, no brinques, no saltes, etc. Estamos diciendo al niño hay algo que no es bueno. Le hacemos entender que no solo existe el bien, sino el mal. Ahora, eventualmente el niño llegará a una edad en la que empezará a comprender y a darse cuenta que nosotros como padres hemos creado una lista interminable para ellos, pareciera interminable para ellos, de cosas que no deben de hacer y no deben de decir. Pero insisto, mientras están en esa etapa de la inocencia, mientras su mente está y su corazón están puros, donde haya ausencia de malicia, aunque usted y yo como padres o como abuelos les estemos diciendo esto no se hace, esto no se aquello, aún en esa edad de los 2, 3, 4 años, el niño entiende que hay algo mal, pero no comprende por qué está mal. O sea, le cree a sus papás, le cree a sus abuelos que lo que están haciendo no deben de hacerlo, o de lo que están diciendo no deben de decirlo, pero aún no razonan, no tienen idea del por qué eso que nosotros les decimos que está mal, no lo llegan a comprender. Siguen en esa etapa de inocencia que, insisto nuevamente, es la ausencia de malicia, la ausencia del mal en sus mentes y en sus corazones.
Y a través del tiempo los papás, los niños se dan cuenta que los papás hacemos una lista enorme de todo lo que no queremos que ellos hagan o digan. Pero obviamente los verdaderos problemas para nosotros, para todo ser humano, comienza cuando pasamos de la inocencia a la conciencia del bien y el mal. Es decir, cuando empieza la malicia a formar parte de nuestra vida. Y eso sucede cuando los niños empiezan a escuchar otras voces que no son las de sus padres. Puede ser parientes, o conforme van creciendo los jóvenes, empiezan a escuchar a sus compañeros, a sus compañeros de escuela, a otros jóvenes, al trabajo, qué sé yo, incluso a los abuelos, a cualquier otra persona que tenga un concepto diferente del bien y el mal del que sus papás les han enseñado. Y todo esto hace que el niño, el joven, empiece a crear su propio estado de conciencia de lo que para él está bien o está mal. Es decir, él empieza a formar su propio criterio de lo que para él, su propia realidad, de lo que para él está bien o está mal, y no necesariamente va a coincidir con lo que les enseñaron sus padres. Y de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesús, lo mejor que podría pasarnos a nosotros es que toda nuestra vida fuéramos como hijos, que nunca perdiéramos la inocencia, que siempre estuviéramos ausentes de malicia, que nuestro corazón y nuestra mente estuvieran siempre puros, siempre ausentes de malicia. Y por eso dijo nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 18, que es la base para el sermón de esta mañana. Mateo capítulo 18. Y síganme con su vista conforme leemos los versículos 1 al 3, Mateo 18, versículos 1 al 3. Y como pueden ver, es un pasaje que se repite por lo menos en otros dos evangelios, el de Marcos y Lucas. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, fíjense la forma en que Jesús responde. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, están todos sus apóstoles, sus discípulos allí rodeándolos, y Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos, y les dice en el versículo 3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis niños, veis la sentencia, la consecuencia, no entraréis en el reino de Dios. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y entonces vemos por medio de este pasaje que las consecuencias de no volvernos y hacernos niños son fatales y son eternas. El no volvernos niños, el no hacernos como niños, significa que una persona que no cumple con estos requisitos pasará la eternidad en el infierno. No, ¿por qué? Porque no tiene acceso al reino de Dios. Y nuestro Señor describe en este breve pasaje tres acciones imprescindibles que debemos tomar en cuenta. El primer verbo que usa dice, si no os volvéis, si no nos volvemos. Y ese verbo se interpreta igual que la palabra arrepentirse. Es decir, volverse es la implicación de este verbo, esta expresión es que el ser humano tiene que hacer un alto en su camino y retornar, ir en sentido contrario hacia donde va, volverse al principio de su camino como cuando era niño. Esa es la implicación que tiene. Echar a andar en sentido contrario de hacia donde voy. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Lo primero que tienes que hacer es hacer un alto en tu vida y volverte a tus inicios. Recordar cómo eras antes de ser como eres en este momento. De modo que entendemos que nuestro Señor Jesús quiere que volvamos a ser como cuando éramos niños. Por eso el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, se lo saben de memoria, si alguno está en Cristo, nueva criatura, ese es un nuevo bebé, es un recién nacido. Todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas.
Es como si el ser humano en ese momento, todo lo que vivió, todas sus experiencias hasta llegar a la edad que está, se borran por completo. Todas las cosas viejas han pasado, ya no deben de existir. Y dice, todas son hechas nuevas. Somos como un bebé recién nacido que ahora va a aprender a vivir conforme a los principios bíblicos y no conforme a los rudimentos del mundo, a los principios del mundo, las filosofías mundanas. Y esto mismo, si recuerda, fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, allá en Juan 3:3. ¿Qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es la misma sentencia que le dijo a sus discípulos aquí en Mateo y en Marcos y en Lucas. El acceso al reino de Dios depende de que seas como niño, que vuelvas a nacer. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y la segunda instrucción que da nuestro Señor Jesús ahí en Mateo es que una vez que nos hayamos vuelto del camino en el que andábamos, dice, haceos como niños. Si no os volvéis y os hacéis como niños, son dos acciones diferentes hasta ahí. Primero tenemos que volvernos del camino en el que andábamos, y ahora es hacernos como niños, es decir, tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Y nunca dejar de ser niños en cuanto a la malicia. Escúcheme, la inmadurez y la inocencia son dos cosas muy diferentes. Jesús no está hablando de inmadurez, porque decimos, bueno, un niño es alguien inmaduro. Jesús no está hablando de inmadurez, está hablando de inocencia, de la falta de malicia, de no pensar en nada malo, ni siquiera pensarlo, no hacerlo, sino ni siquiera pensar en ello. Entonces Jesús se refiere, insisto, no a la inmadurez, sino a la inocencia. Y la tercera instrucción la encontramos en los pasajes paralelos en Marcos y en Lucas. En Marcos 10, versículo 15. Marcos 10, versículo 15. Es la tercera instrucción que da nuestro Señor Jesús. Es el mismo pasaje que vimos en Mateo, pero visto desde otro aspecto. Y esto que dice Marcos 10:15 es exactamente lo mismo que dice Lucas 18:17, que es el tercer evangelio donde Jesús habla de este tema. Y cuando vemos la misma instrucción de nuestro Señor Jesús en tres evangelios diferentes, tenemos que entender que es una instrucción muy importante. Obviamente todo lo que dice nuestro Señor Jesús es importante, pero aquí lo recalcan los tres evangelistas porque es importantísimo, es trascendente para nuestra vida, porque el que no se haga niño no tiene entrada al reino de los cielos y por lo tanto terminará su vida en el infierno. Dice Marcos 10:15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces primero vimos que tenemos que volvernos del camino al que vamos, luego hacernos como niños, y una vez que ya estamos en ese momento de sin malicia en nuestro corazón, recibir, es decir, cuando estamos limpios de todo pecado, recibir el reino de Dios. Recibir el reino de Dios. Ahora, todo reino tiene un rey. Y el rey del reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios, aunque le pese a muchos. Y escúcheme, Jesús no necesita que usted crea que es Dios para ser Dios. Jesús es Dios. Usted lo crea o no lo crea, eso no cambia la verdad de que Jesús es Dios. La Biblia no necesita que usted la autorice. De nada sirve que usted diga, yo no creo en la Biblia, es un libro escrito por los hombres. La Biblia es la verdad de la palabra de Dios, lo crea usted o no lo crea. No necesita aprobación, es la palabra de Dios. Ahora, volviendo a esta figura de los niños, cuando los niños, espero que así sea, no sé si tengan experiencias diferentes a las mías, pero cuando los niños son bebés y todavía no llegan a la etapa de tener su propia conciencia, le creen todo a los papás, ¿no es cierto? Los papás son los héroes. Todo lo que diga papá y mamá, eso es correcto. No hay duda. Lo aceptan tal como es. No cambia nada de lo que dicen papá o mamá. No rechazan una parte y toman otra. Creen todo lo que dicen sus papás. No le quitan, no le añaden. Y todo lo que van escuchando y aprendiendo lo aceptan como la pura verdad.
Eso es precisamente a lo que se refiere a nuestro Señor Jesús cuando dice recibid el reino. Que no le quites nada a la palabra de Dios, que aceptes todo lo que dice Dios, tu rey. Si es tu rey, tú eres su súbdito. Y como súbdito estás para obedecer lo que diga el rey. Sin chistar, sin reclamar, sin refunfuñar, sin decir esto sí me gusta, esto no me gusta. Jesús es tu rey, sí, acepta todo lo que Dios dice. Eso es recibir el reino. A eso se refiere nuestro Señor Jesús, a que toda su palabra sea considerada por ti y por mí como verdad absoluta, así como cuando los bebés son educados por sus padres y consideran que lo que sus papás les enseñan es la verdad absoluta. De modo que todo esto implica, todo esto que estamos hablando, para poder ser niños, implica borrar de nuestra mente todo lo que aprendimos desde el momento en que perdimos la inocencia y caímos en la conciencia, hasta que conocimos el concepto del bien y el mal, tal como le sucedió a Adán y a Eva. Hasta antes de que Adán y Eva comieran del fruto, había ausencia de malicia en sus vidas. Dice la palabra de Dios que andaban desnudos y no sentían pena porque no había malicia en sus corazones. Era un corazón puro, era una mente pura. Dice Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la palabra que se traduce aquí como ciencia es conocimiento, es la misma palabra que se aplica para conocimiento. Entonces lo vamos a entender así, versículo 17, mas el árbol del conocimiento, de hacerte consciente de que existe el bien y del mal no comerás, y vea la sentencia, porque el día que de él comieres morirás. Otra vez, no entrarás en el reino de los cielos porque vas a tener conciencia del pecado en tu vida. Y lo repite en el capítulo 3, versículo 5, cuando Satanás está tentando a Eva, y le dice Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos, es decir, serás consciente. Hasta ahorita eres inocente, pero serás consciente y serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Así de claro estaba para Adán y para Eva, y así de claro está para usted y para mí. Dios quisiera que todos continuáramos siendo niños toda nuestra vida, y eso implica, insisto, borrar de tu mente y de tu corazón todo lo que hasta ahorita has aprendido, absolutamente todo lo que has aprendido hasta ahorita. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, también es un versículo que hemos dicho de muchas formas, que hemos utilizado, en muchos sermones, y que deberíamos estar ya, lo debemos tener memorizado. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te hagas, no tomes la forma del mundo, no sigas los rudimentos del mundo, no sigas lo que enseña la gente, no sigas otras filosofías, no te conformes a este siglo, sino transformaos, cambia la forma de pensar, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renueva la forma en que entiendes las cosas. Vuelve a ser niño para que tu mente esté limpia. Vuelve a ser niño, renueva tu pensamiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, una vida sin malicia. Esa es la voluntad de Dios. Que todos nosotros tengamos una vida sin malicia, que volvamos a ser niños espiritualmente hablando. Otra vez, no está hablando Jesús de inmadurez, está hablando de inocencia. En cuarto y último lugar, el apóstol Pablo nos aclara este tema con más profundidad. Vean conmigo, por favor, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Voy a esperar a que llegue ahí para que me siga con su vista en la lectura. Dice: hermanos, está hablando obviamente a los creyentes de la iglesia de Corinto, por eso les llama hermanos, cristianos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo referente a ser niños? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con ser niños en la malicia? Es decir, ser niños en la inocencia, sin malicia. Un niño, escúcheme, un niño no tiene la capacidad no solo de hacer mal, ni siquiera de pensar en hacer el mal. Lo decíamos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando dice la palabra de Dios que fue sin pecado, y así fue porque Jesús es Dios y jamás pecó, no quiere decir no solamente quiere decir que Jesús no hizo nada malo, sino que en su mente jamás hubo un solo pensamiento malo. En la mente de Jesús jamás entró la malicia. Y eso es lo que pasa con un recién nacido. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesús: quiero que te vuelvas como niño. Que ni siquiera, no solo que no hagas nada malo, sino que ni siquiera pienses en hacer algo malo. Eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Eso es ser como niños. Ausencia de malicia. Y en Romanos 16, 19 dice: porque vuestra obediencia ha habido a ser notoria a todos, y está hablando de los creyentes en Roma. Así que me gozo de vosotros, escuchen la instrucción, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que si ves a alguien haciendo algo malo, ni siquiera lo pienses ni lo juzgues. Actúa como ingenuo. No importa si se ríen de ti, no importa si se burlan de ti. Cuando escuches a alguien hablar en doble sentido, o decir una palabrota, o decir cosas obscenas, hazte el ingenuo. Sé ingenuo para el mal, porque en el momento en que lo escuchas y participas, ya entraste en la malicia. Dice el apóstol Pablo: sé ingenuo para el mal. Si ves algo malo, ni siquiera lo razones, ni siquiera te fijes en ello. Actúa como un ingenuo. Oye, tal persona está haciendo aquello, no me importa. Oye, ¿escuchaste que tal igual? No me importa. Porque en el momento en que yo participo de esas pláticas, estoy permitiendo que en mi mente entre el mal, estoy analizando el mal de otra persona y está entrando la malicia a mi mente. Debe ser ingenuo para el mal. ¿Ves algo malo? Ignóralo, sin importar que la gente se burle de ti. Y dice aquí en 1 Corintios 14, 20, otra vez: sed niños en la malicia. Que no haya en tu mente ni siquiera la intención de pensar en hacer algo malo, ya mucho menos en hacerlo. ¿Y qué debemos de pensar como padres o como abuelos respecto a nuestros propios hijos? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 22, 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Recuerdan ese hermoso versículo? Acabo de escuchar a un comentarista platicando con otra periodista, y hablaban acerca de la educación de los hijos, y decían entre ellos: pues es que no hay ningún instructivo para educar a los niños. ¡Falso! Casi me daban ganas de hablar y decir: oiga, no es usted ignorante, señor, por favor, usted está hablando de miles de personas. Esa frase de que no hay instructivo para educar a los niños, ¿se acuerdan del sermón del domingo pasado? Esa es una idea preconcebida. Eso es lo que enseña la sociedad.
Pero aquí está el instructivo para educar a los niños. Dios no dejó eso sin avisarnos cómo teníamos que educar a nuestros hijos. Y por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escúcheme, yo doy gracias a Dios de todo mi corazón, porque cuando mis hijos desde muy pequeños fueron cristianos y fueron enseñados por buenos maestros, guiados por Dios, mi esposa y yo jamás tuvimos problemas con ellos. Jamás. ¿Y cuántos padres se preocupan ahora porque los niños se quieren ir de antro, o porque tienen malas amistades, o porque fuman o se drogan o beben, y no obedecen a los padres porque ya fueron influenciados por el resto del mundo? Pero cuando usted siembra en la mente de un niño la palabra de Dios y el amor a Cristo, cuando usted siembra en la mente de un niño que está pasando de esa etapa de inocencia y empieza a madurar en su mentecita, empieza a entrar a nivel de conciencia, cuando usted desde ese momento, desde antes, empieza a sembrar el amor a Cristo, créame, se va a evitar muchos problemas en su vida y muchas vicisitudes y mucho llanto y mucho dolor. Créame, aquí está el instructivo. Hay ignorancia en el mundo respecto a eso, que dice, no hay instructivo para educar a los hijos. Falso, eso es falso. Aquí está. Dios no ha dejado absolutamente ninguna cosa sin juzgar, nada. Y yo con todo el corazón y con toda humildad le pido a cualquier persona que me diga, en la Biblia no se habla acerca de este tema. El tema que usted me diga está en la palabra de Dios y está juzgado por Dios como bien y mal, ya está hecho. Y a Él es al que debemos de obedecer, nada más. Él es el único sabio. Él es el único que sabe lo que realmente está bien y está mal, de acuerdo a Él, no de acuerdo al mundo. Si usted quiere seguir en el mundo, pues no alcanzará a entrar en el reino de Dios. Y eso es muy triste. Y en segunda parte de este versículo 20 de 1 Corintios 14 dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino maduros en el modo de pensar. Se fija aquí la diferencia. Entonces dice, ser como niños en la malicia, inocencia, pero ser maduros en la forma de pensar. Y aquí nos está hablando a todos los creyentes. Nos está hablando a todos los creyentes. Mire, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, si todavía está abierta su Biblia, en esa carta, en la primera Corintios, vaya al capítulo 3, por favor. Primera Corintios, capítulo 3. Y sigan con su vista los versículos 1 al 3. Otra vez, entiendan, está el apóstol Pablo hablando a creyentes. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Fíjense qué pena, ¿no? Que un pastor tenga que decirle eso a su congregación. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Es decir, como a cualquier otro ser humano que no es cristiano, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, es decir, comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, es decir, vives de acuerdo a lo que vive el mundo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Imagínense qué triste que un pastor tenga que hablarle a los creyentes como a los niños en Cristo, que aún apenas están empezando a entender un poquito, empezando a tener conciencia de las cosas de Dios. Sería muy difícil. A veces me han criticado y lo acepto de todo corazón y con toda humildad. Me han dicho, es que a veces en las clases de los martes y los jueves te profundizas mucho ya, y decía nuestro pastor Pacoto en la mañana, ya parecemos teólogos. O sea, no es así. La realidad es que por la gracia de Dios, nuestra iglesia es una iglesia madura espiritualmente, y por eso podemos hablar con esa tranquilidad y con esa seguridad de que el Espíritu Santo les aclarará todas las verdades de la palabra de Dios. Y no tenemos que empezar desde como le predican las maestras a los niños, ¿va?
Gracias a Dios por ello. Y luego el escritor de Hebreos se fue todavía más a la yugular, si me permiten usar ese término, en el capítulo 5, Hebreos 5, versículos 11 al 14, Hebreos 5, en el versículo 11 dice, estaba hablando anterior a esto, acerca de la perfección que vino a ser autor de eterna salvación nuestro Señor Jesucristo a todos los que lo obedecen, versículo 9, y el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Escuche por qué: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros que disipulan a otros, que ya tienen la capacidad de disipular a otros, después de tanto tiempo de cristianos, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, es decir, los principios básicos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, hablando de inmadurez espiritual, tengan cuidado con eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, para solidificar su fe, para los que, escuchen, por el uso, y voy a enfatizar en esto, porque para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Está diciendo el escritor de Hebreos, para los que usan la palabra de Dios, para los que viven de acuerdo a la palabra de Dios, esos, únicamente esos, a ellos sí se les puede dar alimento sólido, porque ellos sí pueden ya discernir el bien y el mal de acuerdo a lo que Dios enseña. Pero a los demás hay que darles papilla. La palabra de Dios es así, muy suavecita, como si fueran niños inmaduros espiritualmente. Así es que debemos ser niños en la malicia, inocencia, ausencia de malicia, pero maduros en el fondo, en la forma de pensar, y la única forma de ser maduros espiritualmente es embebiéndonos en la palabra de Dios y usando la palabra de Dios como nuestra forma de vida. Esa es la única forma en que podemos llegar a la madurez espiritual, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el escritor de Dios, aquellos que por el uso de la palabra de Dios tienen los sentidos ejercitados para poder discernir el bien y el mal. Si usted no se embebe en la palabra de Dios, jamás va a entender qué está bien y qué está mal para Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, va a seguir tomando los rudimentos del mundo y va a decir, el mundo dice esto, mis abuelitos dijeron aquello, a mí me enseñaron de tal y cual forma, y no va usted a poder discernir el bien del mal. Yo conocí a alguien a quien amo eternamente, que estudiaba todas las filosofías que había en el mundo y tomaba un poquito de Rama y otro poquito de Buda y otro poquito de Mahatma Gandhi y tenía todo esto en su mente y me platicaba, no, es que dijo esto y Buda dice aquello y aquel dice el otro, y bueno, y cuando tomas una decisión, cuando tienes que tomar una decisión, ¿a cuál de todos esos 8 le haces caso? Porque todos se contradicen, Todos esos filósofos que me mencionan se contradicen en algún punto de la historia. Lo que dice Buda no es lo mismo que dijo Mahatma Gandhi, y etcétera. Y así me puedo guiar por muchos otros filósofos a los que tristemente la gente hace caso. Pero hay uno solo que jamás se ha equivocado y jamás se ha contradecido. A él es el único que tienes que hacerle caso. Aquí está toda la verdad. Tendrás una vida simple y sencilla cuando obedeces a Dios y vives usando la palabra de Dios para tomar todas tus decisiones. Concluyo con lo siguiente. Por fin ya va a terminar. Sí vi las expresiones, así como ya de desesperación, ¿no? Nuestro amado Señor Jesús dejó muy en claro una y otra vez que si no nacemos de nuevo, si no nos volvemos
si no nos hacemos como niños, si no recibimos el reino de Dios como niños, no podemos ir al cielo, punto. Y yo hablo al corazón de aquellos que aún no son cristianos, aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Hablo a su corazón. Escúcheme, no tiene entrada en el reino de los cielos. No hay forma de que usted entre en el reino de los cielos al morir, si no ha aceptado y confesado a Jesús como Dios, como el Rey de su vida, como el Señor de su vida, para que Él le salve, le dé la vida eterna. No hay forma. Usted tiene que volverse hacia atrás en su camino, hacerse como niño para poder recibir el reino de Dios. Y al momento de recibir el reino de Dios, con su corazón está totalmente limpio, porque ya se hizo como niño, ya no hay malicia en su mente ni en su corazón. Y en ese momento que recibe el reino de Dios, tiene usted la bendición, la promesa de la vida eterna. No hay forma, lo dijo nuestro Señor Jesús, lo dijo Dios a través de muchos escritores. Para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y ahora hablo a los creyentes, al corazón de los creyentes. Una vez que nos hayamos, si usted ya se hizo como niño, tenemos que esforzarnos por seguir siendo niños, espiritualmente hablando, en la inocencia. Tenemos que seguir siendo ausentes de malicia como hijos de Dios. No podemos permitir que la malicia tome el control de nuestra mente. Si usted ya es creyente, volverse como niño es para permanecer toda su vida como niño. No es un instante en su vida que diga, ya me hice como niño y ya acabó todo, ya voy al cielo. Es verdad lo que dice la palabra de Dios, que una vez que somos creyentes, dice el Señor Jesús, nadie los arrebatará de mi mano, estarán por siempre en la eternidad conmigo. Eso es verdad. Pero eso es todo lo que usted le va a ofrecer a Dios. Eso es todo lo que usted tiene para Dios. ¿Se va a conformar con la vida eterna? ¿O va a intentar madurar, espiritualmente hablando, para poder ser un verdadero maestro que pueda discipular a otros, como dice el escritor de Hebreos, debiendo ya ser maestros? Cada uno de los, dicen, ¿cómo es el versículo clave de nuestra iglesia? Mateo 28, 19. ¿Cuál es la instrucción de nuestro Señor a su iglesia? Id y hacer discípulos. Los discípulos necesitan un maestro. Y si usted no ha hecho esa maestría en la palabra de Dios, no puede discipular a otros, no puede cumplir el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Dios espera que usted y yo, como creyentes, seamos como niños en la inocencia, que es la ausencia de malicia, pero maduros en la forma de pensar, que lleguemos a tal nivel de madurez que seamos maestros de las Escrituras, ¿no?, de nuesra vida, maestros de la palabra de Dios, para que podamos discipular a muchos otros. Decíamos en la escuela dominical, Juan 15:8, dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La única forma de glorificar a Dios Padre es que usted y yo nos pasemos el resto de nuestra vida haciendo discípulos. Y mientras más discípulos hagamos, más gloria hay para Dios Padre. Cada uno de nosotros debería ser maestro de la palabra de Dios, no para sentirse orgulloso de ello, porque los más humildes son los servidores de Dios. Un servidor de Dios siempre tiene que conservarse, siempre humilde, el más humilde de los siervos. Y termino, si me permite, con la lectura de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Dice la palabra de Dios,
Déjeme leer desde el 19, Santiago 1, 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Decíamos otra vez, por eso Dios nos dio 2 orejas y nada más una boca, ¿va? Porque debemos escuchar más de lo que hablamos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, es decir, para enojarse, porque la ira del hombre, es decir, cuando una persona está enojada, no obra la justicia de Dios. Cuando usted está enojado, su mente se nubla y no le es posible hacer nada bien. Versículo 21, por lo cual, escuchen, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, quitando de su vida todo lo pasado, todo el pecado que haya usted cometido, quitando toda esa inmundicia y la malicia, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Qué quiere decir recibir con mansedumbre? Como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo recibir el reino, ¿qué quiere decir recibir con mansedumbre? Como explicaba yo cuando los niños escuchan a sus padres, recibir con mansedumbre es toda la palabra de Dios. Porque una persona que no es mansa va a decir, híjole, este versículo sí, pero este que sigue no. Esta parte de la Biblia sí la voy a obedecer, pero esta no. Mansedumbre es simplemente aceptar todo lo que Dios dice en su palabra, todo, sin dudar nada, como cuando le enseñamos a los bebés. Y los bebés creen que todo lo que le decimos es verdad. Así nosotros, cuando leemos la Biblia, debemos ser niños que creemos con toda fidelidad y con toda certeza que cada una de las palabras escritas en este bendito libro son verdad de Dios. Eso es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y escúcheme otra vez, si usted no es creyente, dice, esta palabra puede salvar sus almas. Esta es la única palabra que puede salvar su alma, que puede llevarlo a la vida eterna. No hay ninguna otra. Y si usted ya es cristiano, por favor, le ruego que ponga como objetivo primordial en su vida ser maestro, ser un maestro en el estudio de la palabra de Dios para poder enseñar a otros, para poder hacer discípulos. Esfuércese, ausente de malicia, dice el apóstol Pablo, pero maduro en la forma de pensar, madurez espiritual, no conforme a lo que diga el mundo, sino conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien. Voy a pedir nuevamente a nuestro amado pastor Pacot que nos dirige en oración para concluir este culto. Por favor, pastor, y después de eso le voy a pedir al hermano Luis que nos dirija en el último canto. ¿Sí? Por favor, adelante. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, bendito, pues que es clara para nosotros. Y hemos visto este tema tan interesante como es el que seamos como niños para poder asegurarnos de entrar en el reino de los cielos. Gracias, Padre amado, porque esto es el nuevo nacimiento. Por supuesto, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y el cambio de nuestra vida, ya somos niños. Pero ahora hay que conservar esa niñez, apoyándonos a lo que dice tu palabra bendita, como se acaba de exponer. Gracias, Padre amado, pues, por esta bendición, porque has ido con nosotros en el culto. A tu nombre, despides con tu bendición, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.